Muy buenos días, los saludo desde la ciudad de Oaxaca, esperando que el día de hoy tengan un excelente día, disfruten de este viernes que ya para algunos que trabajamos entre semana, pues que hoy concluimos con este día laboral y disfrutar también de nuestros descansos que son los fines de semana. Entonces espero que puedan disfrutarlo con alegría, con entusiasmo, con motivación. Estamos el día de hoy reunidos nuevamente para poder escuchar este libro que empezamos a leer en eh, nuestro taller anterior del día martes y les presento nuevamente. Este libro se llama Encuentra tu persona vitamina, de una doctora psiquiatra, Marian Rojas Estape, española, que en lo particular me gusta mucho cómo explica en realidad el comportamiento del ser humano. Ella pretende que durante este libro ustedes puedan comprender un poquito más de cómo se vive y cómo debemos vivir más bien. Pero también lo importante es saber qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Por eso en los primeros capítulos de este libro nos ha explicado sobre la oxitocina. Y también en este nuevo capítulo nos va a hablar sobre un viejo conocido llamado el cortisol. Ella escribió un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Espero y también que lo puedan leer ustedes y posteriormente lean el segundo libro que se llama Encuentra tu persona vitamina. Entender la filosofía y el funcionamiento del cortisol es clave para comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol juega y es el gran protagonista de cómo hacer que te pasen cosas buenas en su primer libro que yo les acabo de comentar. El cortisol es la hormona del estrés. Si tú, por ejemplo, padeces y tienes preocupaciones grandes que provocan estrés, bueno, hay algo que se llama cortisol y es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o de amenaza. Todos los días nosotros pasamos por momentos de alerta o de amenaza. Momentos que nos frustran, momentos que nos hacen sentir muy tensionados, es el famoso estrés. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas con mecanismos de lucha o huida. Esto va a depender mucho de la persona y por supuesto de la circunstancia en la que ella está viviendo o él. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas a lo mejor de esta sustancia conocida como cortisol? Cuando estamos en un proceso o una alteración como por ejemplo un momento de angustia, un momento de amenaza, un momento de peligro, nos provoca estas siguientes manifestaciones, como por ejemplo taquicardia. ¿Qué quiere decir esto? Que se eleva la frecuencia cardíaca, que nuestro corazón empieza a latir rápidamente. Sudoración o temblores. En el caso, por ejemplo, si ustedes han vivido una situación alarmante en su vida, como por ejemplo que les hayan asaltado, que les hayan espantado, o que un perro a lo mejor los haya, no sé, correteado. O sea, hay una situación que se tensiona en su cerebro. Y esas son las manifestaciones. Pero también se manifiesta en nuestro aparato digestivo, como por ejemplo, muy frecuente escuchamos que muchas personas padecen de colon irritable o de colitis, que es una inflamación del colon, ¿no? Entonces, esto va a provocar estreñimiento en nuestro organismo o en su defecto también nos puede provocar mucha diarrea. Otra de las manifestaciones que nos puede dar este estado de alerta con el cortisol es cuando, por ejemplo,
cada mañana te encuentras con tu jefe tóxico, a lo mejor. Estás viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo o un asunto de salud que te nubla la mente. El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. ¿Quién de ustedes ya se activó el día de hoy? ¿Quién de ustedes ya hizo ejercicio? ¿Quién de ustedes ya fue a caminar? ¿Quién de ustedes a lo mejor ya se puso a leer un libro? ¿Quién de ustedes meditó el día de hoy? ¿Quién hizo una oración para agradecer? ¿Quién hizo visualizaciones que hemos visto que también son muy buenas en nuestro día a día? Estas palabras de agradecimiento que por lo regular tenemos que incluirlas en nuestro diálogo interior. O quien ya se bañó temprano con agua a lo mejor fría para poder despertar. O sea, todo este tipo de situaciones nos hacen sentir este tipo de sustancia que ya se está liberando en el momento de la mañana. Sin embargo, esta sustancia lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas, decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Aquí necesito apuntar un asunto que reitero en numerosas ocasiones. Escuchen muy bien lo que nos dice esta autora. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en tu mente, el organismo reacciona de forma muy similar. Y nos pone, por ejemplo, ustedes imaginen un limón amarillo, fresco, que acaban de cortar del árbol, y ustedes vean y observen ese limón fresco, amarillo, bien redondo, huele muy bien, huele muy rico ese limón. Lo cortas y ves cómo va apareciendo o cómo va escurriendo su jugo de ese limón. Y te das cuenta que a veces cuando tú te imaginas tanto algo, tú puedes sentir es más ese jugo o sientes esa sensación de que ya empiezas a salivar. Y esa es una verdad. Cuando nosotros nos imaginamos algo, también estamos haciendo que sufra nuestro cerebro. Estamos viviendo el dolor. Por eso muchas ocasiones nos dicen que nosotros sufrimos antes de tiempo. Antes de que las cosas pasen, las personas ya estamos sufriendo porque ya estamos imaginando cómo va a ser ese momento, cómo va a llegar, qué vas a decir, qué no vas a decir, todo ese tipo de cosas. Entonces nos predisponemos mucho y causamos ya un daño, ya estamos sufriendo antes de que pase el problema. Por eso ella nos dice que la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real y de una imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comprender en ese punto? Que en verdad existe mucha similitud. El cortisol afecta a múltiples sistemas del organismo. Con una activación súbita, el cuerpo se prepara para salir corriendo y por tanto la sangre viaja desde los intestinos a los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Imagínense ustedes que van por la calle y a lo mejor alguien viene y las sigue, las está siguiendo o a lo mejor las asaltan. En ese momento ustedes no van a pensar en que tienen hambre. Ustedes van a pensar en que tienen que salir o buscar la manera de huir del peligro en el que se encuentran. Y nosotros lo leíamos en la lectura anterior, cuando ella vivió este drama de un probable asalto, que buscó la forma de huir, de escapar rápidamente, pero que a veces nosotros como seres humanos, cuando nos sentimos amenazados, hay personas que le tienen mucho miedo a circunstancias de la vida. Y bien dicen que el miedo te paraliza o el miedo te hace activarte, moverte.
Y muchas ocasiones las personas viven este tipo de cosas y creo que no hemos comprendido un poquito más sobre que en verdad tenemos que reaccionar a veces en momentos críticos. Hay gente que se apaniquea demasiado y que no puede salir del peligro y eso es algo pues malo para esta persona porque no logra equilibrar este cortisol que a lo mejor está inundado en este momento en su cerebro. Esta hormona ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos cumplan sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos respondan ante la eventual amenaza. Por otra parte, el cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteína en la sangre. Entonces, si yo tengo mayor elevación de este cortisol, pues obvias razones voy a hacer que la insulina, que trata de equilibrar un poquito mi glucosa, pues se vea afectada. También tiene relación con el sistema inmunológico, ya que inhibe en primer lugar la inflamación. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso cuando enfermas te sientes tan agotado. En gran medida, esa energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Otra vez, el cortisol es una hormona muy importante para el organismo. Lo perjudicial es el exceso de la misma, o sea, tiene funciones muy positivas, porque son las que también nos hacen salir de la amenaza que nos encontramos. Pero cuando el nivel está por arriba de lo normal, entonces existen este tipo de manifestaciones que ya les acabo de leer. Y sobre todo, pues hacemos que nuestro cerebro vaya afectándose o vaya sufriendo antes de tiempo. El problema con el cortisol es su liberación constante, nos menciona el libro. Ante una situación de incertidumbre o preocupación grande, el organismo se intoxica de cortisol. Es decir, hay demasiados niveles de esta sustancia circulando por la sangre. Ese cuadro de intoxicación va a modificar la respuesta del sistema inmunológico e inflamatorio. Entonces, una persona que vive con niveles altos de cortisol por un estado de estrés o alerta mantenido en el tiempo frena la capacidad de su organismo para regular la inflamación y el cuerpo tiene más dificultad para defenderse contra las amenazas. Y por ello, en estas situaciones somos más vulnerables para contraer infecciones. Entonces, a mayor cortisol, mayor disposición a tener cualquier tipo de infección o responder ante cualquier inflamación que exista en nuestro entorno, en nuestro organismo sobre todo, ¿sí? Espero que ustedes vayan comprendiendo un poquito más. No es necesario que ustedes sepan a lo mejor de medicina o de enfermería o algo de la salud. Creo que aquí esta es una sustancia, es una hormona que segrega en nuestro organismo. Y entender que si entre más cortisol tengo yo en mi cuerpo, mayor riesgo tengo de enfermarme, de sentirme estresada, de estar preocupada, de no tener claridad en mis decisiones que debo de tomar. Por eso en muchas ocasiones nos duele la cabeza, nos duele el cuerpo, ya tenemos estreñimiento, ya nos sentimos inflamados, ya nos duelen las piernas, ya nos duelen la espalda, porque todo eso pues es parte de este cortisol. Dice, ¿a quién no le ha sucedido que tras semanas de mucho trabajo comienzan las vacaciones y enferma? El cuerpo se encuentra más propenso para desarrollar, por ejemplo, un catarro, una infección de orina o una gastroenteritis. Ese nivel de inflamación latente está en la base de muchas enfermedades
inflamatorias o autoinmunes. Una de mis metas en los últimos tiempos ha sido transmitir la importancia de cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Un cerebro estresado se inflama. De hecho, las últimas investigaciones en depresión versan sobre este trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Me parece un campo apasionante y esta es la razón por la que en algunas depresiones resistentes solicito analíticas de sangre para trabajar desde la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Entonces, por eso es tan importante lo que ella nos comentaba al principio de sus capítulos. Primero que nada es conocernos, conocer qué es lo que está pasando en nuestro organismo, en nuestro cerebro, cuáles son esas sustancias que nos ayudan a estar más contentos o, en su defecto, nos ayudan a salir de las amenazas. Pero que lo importante en todo esto es tener un equilibrio de esas sustancias, porque tanto son buenas, pero también pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Y es ahí donde nacen estos trastornos depresivos, estos trastornos de colitis, gastroenteritis, estos problemas que ella mencionaba, infecciones de orina o gripa, que es muy común cuando uno sale de vacaciones, porque empieza el cuerpo a relajarse y empieza a ser un poquito más vulnerable. Existen dietas inflamatorias, suplementos o incluso algunos antiinflamatorios específicos para ayudar a revertir los síntomas depresivos. La vida actual es inflamatoria. Este es un nuevo capítulo y nos dice, la gente va inflamada por la calle. Cuando nos intoxicamos de cortisol, el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Físicamente se puede producir caída de pelo. ¿Quién de aquí no sufre de caída de pelo? Temblores de ojos, sudoración excesiva, parestesias, trastornos gastrointestinales como estreñimiento o diarrea, problemas inflamatorios como la famosa colitis que tenemos, la gastritis, que es parte del siglo XXI también, amigdalitis, artritis, fibromialgias, cambios en la piel, dermatitis, arrugas, problemas de tiroides, pueden incluso surgir trastornos en la fertilidad, ya que el cortisol está vinculada al sistema reproductivo, razón por la que el estrés altera el ciclo normal de la mujer o su fertilidad. Qué interesante está todo esto. Espero que en verdad ustedes puedan escuchar todo este mensaje, toda esta información, que independientemente que es un libro que te ayuda a mejorar tu forma de ser personalmente, también te está invitando a que comprendas tu cuerpo, a que conozcas tu cuerpo, qué es lo que está pasando durante tu vida en el cuerpo. En el ámbito psicológico nos menciona que hay alteraciones llamativas y son frecuentes los problemas para poder, primero que nada, conciliar y mantener el sueño, ese sueño de calidad, el sueño que, como todos, deberíamos de dormir nuestras 8 horas, pero bien descansados y amanecer súper bien, motivados. Múltiples despertares a lo largo de la noche, o sea, que te estás levantando cada ratito o que vas al baño. O sensación de agotamiento por la mañana. Y anímicamente se producen trastornos como irritabilidad, ansiedad e incluso ataques de pánico podemos tener. Si el nivel de estrés se mantiene, acaba asomando incluso la depresión. Otro problema de salud del siglo XXI, problemas depresivos. Y todo el mundo empezó a decir que porque fue lo que provocó la depresión fue el COVID-19. En realidad ya teníamos problemas, pero solamente se dejaron ver.
Pues en muchos casos se da por estados de alertas permanentes. El hecho de vivir sometidos a situaciones de gran tensión durante mucho tiempo puede desembocar en un estado depresivo. ¿Quién a lo mejor alguna de ustedes ha padecido o ha tenido ese trastorno depresivo en su vida? Yo creo que a lo mejor algunas que están aquí presentes o las que me van a escuchar han tenido estos problemas depresivos o han tenido episodios de tristeza, de llanto, de frustración. Entonces, qué padre es poder comprendernos un poquito más. En ocasiones, también es fisiológico, es decir, normal. A todos nos ha sucedido estar batallando contra algo que nos desgasta y efectivamente, porque es parte de... Y cuando por fin se soluciona, aparece un estado de tristeza y apatía. Es propio del organismo, que usa ese mecanismo para recuperarse. Lo malo es cuando ese estado anímico decaído se agudiza, permanece y los pensamientos se vuelven negativos de forma reincidente. En estos casos en los que se vislumbra la depresión, hay que pedir ayuda profesional con prontitud. Conocer cómo funciona la mente ante los distintos avatares de la vida ayuda a no sentirnos desconcertados cuando nuestro mundo emocional se tambalea. Prosiguiendo con la intoxicación de cortisol, esta conlleva también cambios cognitivos. Esto puede ir desde fallos de atención hasta problemas de concentración o de memoria. El hipocampo, zona de los recuerdos, es sensible a las subidas de cortisol. Y esta es la razón por la que en momentos de más angustia notamos que la memoria nos juega malas pasadas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se encuentra inflamado en ese momento. Por otro lado, cuando vivimos en modo de supervivencia constante, la mente solo busca encontrar soluciones o salidas al reto puntual que identifica, pero no es capaz de profundizar o captar detalles ni por supuesto realizar acciones pensando en el mediano plazo. En esos instantes somos menos eficientes en el trabajo, estamos menos atentos a las sutilezas del día a día, somos más torpes, tanto intelectual como emocionalmente hablando. Finalmente, también surge el cambio de conducta. Esos altos niveles de cortisol derivan en un aislamiento y en una ausencia de ganas de relacionarnos. ¿Quién de ustedes en alguna situación se ha sentido aislada o sin ganas de relacionarse con el mundo, con la sociedad, con sus compañeros de trabajo? El primer confinamiento vivido en Occidente, en todo el mundo, encerrado en sus casas, las calles vacías, la falta de información, el miedo a lo desconocido y el recorte brutal de las relaciones humanas ha supuesto uno de los mayores impactos de cortisol en el mundo de la historia. Jamás se vivió algo así. Tras el confinamiento, cuando se nos permitió salir a las calles tras meses encerrados entre cuatro paredes, impregnados de miedo e incertidumbre, ¿qué sucedió? Mucha gente se quedó en sus hogares. El síndrome de la cabaña, como se le denomina, atenazados por el miedo, acostumbrados al aislamiento, sintiéndose seguros exclusivamente con los nuestros, muchos individuos optaron por vivir recluidos. Un año después hay individuos que siguen afectados mentalmente por ese encierro, algunos de manera irreversible. Y por eso es importante tomar conciencia de cómo su cuerpo le habla y activa el primer paso del cambio. Como ustedes el día de hoy. Escucharme, escuchar estas palabras, escuchar esta información que esta doctora psiquiatra nos trae mediante su libro Encuentra tu persona vitamina, nos hace tener nueva perspectiva. Nos hace comprender un poco más el cuerpo, nos hace escuchar nuestro organismo cuando nos trata de decir algo, porque eso es la intención de esto,
cuando tú te entiendes, cuando tú comprendes, hay consuelo en tu vida, ¿sí? Hay mayor tranquilidad, mayor felicidad, mayor paz en tu vida. Entonces, quiero agradecer por escucharme el día de hoy. Y si ustedes en verdad conocen a alguien que necesita hacer un cambio radical en su vida, que necesita comprender sobre todo qué es lo que está pasando en su interior, pues qué padre que ustedes le puedan mandar esta información, compartir nuestras redes sociales. Nuestra función, nuestro objetivo es eso, es enseñar, es aprender juntas, es crecer juntas, es comprendernos un poquito más, cómo podemos vivir y que nuestra vida sea plena, sea en paz. Muchas gracias y quiero enviarle un saludo a mi amiga Bere, que es trabajadora y también imagino que ahorita está trabajando, pero que me pidió también que le mandara un saludo. Y bueno, agradezco infinitamente, Bere, por escucharme y a todas las que están aquí presentes por escucharme. En verdad, creo que todos podemos aprender algo el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que los cuide y que este día sea pleno y que ustedes puedan disfrutarlo con alegría, al lado de la gente que aman o en su defecto, ser esas personas vitaminas para alguien más. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima taller de lectura con propósito. Hasta luego.